Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludamos y te damos la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión en el canal de la Iglesia del Tercer Día, Campus Tlalpan. Nos da mucho gusto tenerte aquí, nos da mucho gusto que vengas con nosotros y que compartamos juntos textos de la palabra de Dios, a los cuales le vamos a dar entrada el día de hoy. Y estoy titulando a este mensaje, ¿los últimos o los primeros? Si quieres escucharlo así, los primeros o los postreros. Y vamos a ver de qué se trata. Hay momentos en los que durante la charla con compañeros y amigos nos da por preguntarnos, ¿y tú cómo iniciaste tu carrera? ¿O tú cómo empezaste a hacer esto? ¿O cómo arrancaste tu negocio? De ahí se desarrollan conversaciones que traen a la mente recuerdos y anécdotas que a veces siento que una de dos, o te reafirman en el gusto de saber que estás en el camino correcto o cuando menos que has elegido bien, o te enfrentas con la realidad de que elegiste un camino equivocado o con el que no estás a gusto. Y bueno, de ahí ya cada quien con sus experiencias y decisiones de seguir por donde vas o cambiar el rumbo de la nave que vas manejando, lo cual siempre puede hacerse, aunque a veces parezca muy difícil. La ocasión anterior que charlaba por este medio con ustedes, hablaba de los dones que Dios nos da para su servicio. Él pone talentos especiales en ti para trabajar en servir a los demás. Él nos habilita y nos hace útiles, pero ¿sabes? No siempre es tan fácil identificar cuál es tu don, habilidad, talento o área del servicio que debes proporcionar, en el que te vas a mover dentro del cuerpo del Cristo, al cual ya estás unido. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. En mi caso, hubo un momento muy claro de definir mi trabajo dentro de la iglesia, y era el de compartir el Evangelio, el dar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen al Dios del que todos hablan y del que todos saben, pero no saben cómo acercarse a Él, cómo reconocerle y por lo tanto no saben cómo amarle. Cuando yo me enteré de la grandeza del Dios único y verdadero y de lo que Él ha hecho por mí y por la humanidad entera, supe que no podía quedarme con tan excelente noticia para mí solo. Tan agradecido estoy por lo que Él ha hecho por mí, que siento el deber y el compromiso de no quedarme callado y de hablar de sus proezas, de su gloria, de su gracia, de su majestad, de su poder y, en resumen, de su infinito amor para ti y para mí. En el camino descubrí muchas cosas. Fue muy similar a cuando llegas a tu primer trabajo, recién salido de la carrera con un título calientito en tus manos, con muchas ganas y expectativas de tener éxito, pero enfrentándote con la realidad de que el aula de clases y el mundo laboral son muy diferentes. Llegas a tu trabajo a aprender a trabajar y a tratar de aplicar los conocimientos adquiridos, pero en realidad todo es nuevo para ti. En la mayoría de las profesiones y trabajos hay áreas de especialidad y en la iglesia no es tan distinto. Yo, tras algunas experiencias, encontré con qué podía sentirme más cómodo. Descubrí que no soy muy bueno con los niños, ya que no tengo la habilidad de llamar o retener su atención, lo cual a mí me causa frustración. Con los jóvenes me pasó algo muy similar al principio, pero con los adultos, la gente seria, responsable y comprometida, me es muy fácil trabajar, ahí me siento muy cómodo. Con ellos puedo compartir y enseñar con facilidad. Además, el sabio consejo de mi hija estando pequeña me confirmó la decisión de dirigir mis mayores esfuerzos iniciales y cuidados a los adultos y adultos mayores. Una vez conversando con ella le pregunté, oye, ¿a quién crees que es más necesario dar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo? ¿A los jóvenes o a los grandes? Y ella me contestó, "Mm, yo creo que a los viejitos, papá, porque a ellos ya les queda menos tiempo antes de que se vayan. Y pues sí, hay que dar el mensaje antes de que partan. Entonces estuve de acuerdo con ella. En ese momento coincidí con ella en pensamiento y me dije, es verdad, el joven tiene más tiempo, pero los que ya están grandes y no conocen de Dios deben enterarse antes de su partida para asegurar su entrada en el reino de los cielos, ¿no crees? Cuando platicas con un creyente, casi siempre quieres enterarte si nació en cuna cristiana o en qué momento de su vida alguien le habló del Señor. Cuando presentas tu currículum en una empresa, siempre debe identificarse qué experiencia te respalda. ¿Cuántos años de experiencia tienes? La experiencia normalmente te da seguridad
y dicha experiencia o años de conocimiento podrían darte la ventaja de esperar una mejor posición o una remuneración satisfactoria de acuerdo a tu expertise y al nivel de vida deseado. La remuneración y el reconocimiento esperado en el área laboral, profesional e incluso intelectual es diferente a lo esperado en el servicio a Dios y dentro de su iglesia. Esto nos lo enseña Jesús en un texto conocido como la parábola de los viñadores o los obreros de la viña, la cual quiero repasar con ustedes el día de hoy. Cabe mencionar que en las enseñanzas de Jesús, en varias ocasiones ejemplificó cómo es el reino de los cielos. Además de enseñarlo en esta parábola, él también estaba dando respuesta a inquietudes que sus discípulos tenían, como lo encontramos en Mateo. Vamos a revisar el primer texto, Mateo capítulo 19, versículo 27. Esto ocurre después de que un hombre joven encontró a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le dijo, primero cumple con los mandamientos. El hombre joven le dijo, he cumplido con todos ellos, ¿qué más tengo que hacer? Entonces él le dice, deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y repártalo a los pobres. Y entonces, sígueme. Aquí nos narra cómo el hombre joven se puso tan triste que se alejó, no pudo deshacerse de todos los bienes materiales que tenía. Entonces, después de haber escuchado todo esto, Pedro le dice en este texto de Mateo 19, 27 a Jesús, dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Jesús dio su respuesta en los versículos 28 y 29, mas en el versículo 30 les advirtió, Mateo 19, versículo 30, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Veamos el contenido de la parábola de los viñadores y la enseñanza que nos trae aún en tiempos actuales, o al menos lo que me está enseñando a mí que quisiera compartir contigo. A ver si coincidimos, ¿va? Déjamelo en tus comentarios, dime si coincidimos o si tú tienes un pensamiento diferente acerca de la enseñanza de esta parábola. Va a ser muy interesante conocer tu opinión. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Y en esta ocasión le voy a dar seguimiento en la nueva versión internacional, que es la que tengo a la mano y a la cual le voy a dar lectura. Y vamos a ir revisando versículo por versículo, ¿les parece? Mateo 20, versículo 1 dice, asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Ok, nos está hablando de un señor, dueño de un viñedo que fue personalmente al lugar en que se reunían quienes buscan trabajo para ganar y llevar provisión a sus familias. Al decir que salió de madrugada, se refiere a que la jornada de trabajo iniciaba muy de mañana, a primera hora, es decir, a las 6 de la mañana. Versículo 2. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. La paga acostumbrada por un día de trabajo en aquella época era un denario. El propietario, habiendo ofrecido y acordado con ellos la paga por su jornada laboral, los envió a trabajar. Es decir, les pago un denario y ustedes trabajan toda esta jornada para mí, el día de hoy. Versículo 3. Cerca de las 9 de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. 4. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. ¿Te das cuenta? 3 horas después del inicio de la jornada, de la hora de entrada a trabajar, el propietario volvió a salir y contrató a otros trabajadores que estaban desocupados. En esta ocasión, sin precisar el monto, solamente les dijo, les pagaré lo que sea justo. Versículo 5. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Aquí vemos cómo 6 horas y 9 horas después del inicio de la jornada, volvió a salir y a llamar a trabajar a los que encontró desocupados. Él siguió ocupando gente para su viñedo. Versículo 6. Alrededor de las 5 de la tarde, salió y encontró a otros que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron.
Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. A estos últimos, el propietario también los llamó a trabajar en el viñedo cuando ya la jornada de trabajo estaba cerca de concluir, y ellos fueron. Algo de llamar la atención es que probablemente los trabajadores contratados inicialmente estaban motivados por llegar temprano y tener la oportunidad de ocuparse, y con ello asegurar el sustento del día para sus familias. Y los trabajadores que llegaron más tarde tal vez no tenían el mismo entusiasmo por el trabajo, pero aún así se les presentó la oportunidad de trabajar y obtener recursos y hacerse de provisión. Todo parece indicar que el propietario tiene una fuente inagotable de trabajo para aquellos que quieran trabajar, y se sorprende que cada vez que sale de encontrar obreros desocupados cuando él tiene bastante trabajo para darles. Versículo 8. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Ok. De acuerdo con las costumbres de la época, se requería que el trabajador se le pagara al final del día, al concluir su jornada. Pero detengámonos aquí y hagamos cuentas, porque esto me causa curiosidad. La jornada de trabajo para este ejemplo es de 12 horas, que abarcan de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y voy a suponer, sin que esto sea verdaderamente así, que la paga por la jornada completa del día debía ser de 1,000 pesos. Hoy vamos a suponer que un denario, el pago de la jornada, equivale a 1,000 pesos. Es solamente una suposición. Si yo fuera el capataz y hubiera tenido que pagar de acuerdo con el tiempo que los obreros trabajaron, yo les hubiera pagado así: 1,000 pesos a los trabajadores que trabajaron de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sus 12 horas, la jornada completa. El siguiente grupo entró a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. A ellos les pagaría 750 pesos. Otros entraron a las 12 del mediodía. Por media jornada les pagaría 500 pesos. Otros más entraron a trabajar a las 3 de la tarde, así es que su paga me sale en 250. Y los últimos llegaron a las 5 de la tarde, por lo que solo alcanzaron a trabajar una hora. Así es que yo les pagaría, haciendo mis cuentas, 83 pesos. A eso sale la hora en esta jornada. Y bueno, eso de hacer las cuentas solo ha sido para poner en evidencia la forma de actuar del propietario de la viña, ya que yo no soy el capataz de esta historia. Así es que veamos qué es lo que realmente ocurrió en la narración original. Versículo 9. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. ¿Te das cuenta de que a los primeros que se les pagó fue a los que llegaron al último y que trabajaron únicamente una hora? Y la paga recibida fue de un denario, 1,000 pesotes para ellos por haber trabajado una hora. Pero no esa era la paga acordada para quienes trabajaron la jornada completa. Vamos a ver qué nos dice el versículo 10. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió la paga de un día. ¿Qué pasó ahí? ¿No tendrías tú también cara de what si te hubiera ocurrido lo mismo? Versículo 11. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. ¿Tú qué opinas? ¿Tenían razón o no en hacer el señalamiento? Esto es algo que seguramente le pegó a su orgullo. Por eso es que mencionan: usted los ha tratado como a nosotros, como a iguales, cuando ellos esperaban un trato preferencial por haber llegado primero. Versículo 13. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Versículo 15. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Y concluye Jesús esta parábola diciendo:
Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Te das cuenta de la similitud entre Mateo 19:30, en donde Jesús le respondió a sus discípulos, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros? Cuando Pedro le preguntó, ¿nosotros qué ganamos con seguirte? ¿Qué sabor de boca te deja a ti escuchar esta historia? Porque yo la he leído en varias ocasiones y la consideraba como una enseñanza más en la que Jesús explicaba a sus discípulos con ejemplos de casos supuestos a qué es semejante el reino de los cielos. He escuchado como conclusión y enseñanza de esta parábola que se trata de mostrar que la justicia del hombre no es igual a la justicia de Dios. Pero, ¿sabes? Dios es un Dios justo y Él no trataría de confundirnos o desviar nuestra atención de lo que realmente es justo. Sin duda, como en todo lo relacionado con la obra de Jesús por nosotros, aquí podemos encontrar gracia. El Señor los quiso favorecer a todos por igual sin ser injusto con nadie, ya que lo que acordó con los primeros trabajadores se cumplió con cabalidad y lo que se pagó a los que llegaron después fue porque Él así lo quiso. Así que quiero regresar al versículo 14 y repasar la palabra quiero. Jesús dijo, bueno, en este caso, el dueño les dijo, quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Y sabes, eso me recuerda cuando le salió al encuentro a Jesús un leproso que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Porque Jesús quiso, los ciegos pudieron ver, los cojos andar, los enfermos sanar. Porque Jesús quiso, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque Jesús quiso, dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Porque Jesús quiso, tras resucitar de entre los muertos, ascendió a los cielos para interceder por nosotros ante el Padre. Porque Jesús quiso amarnos. Porque Jesús te quiso y te quiere. Y quiere que le conozcas, que le escuches y te da la oportunidad de decirle sí al amor que Él siente por ti. ¿Tú le aceptas? Él te está esperando tu sí acepto para decirte que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El reino de los cielos nos fue revelado cuando Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. El mensaje que a mí me dejó el repasar esta parábola es que Jesús nos reveló el reino de los cielos al hacerse presente ante los hombres. Unos le conocieron primero, le trataron, convivieron con él y aprendieron de primera mano sus enseñanzas. Pablo, por ejemplo, que también fue llamado apóstol, no le conoció en su vida terrenal, pero le escuchó y atendió su llamado. Tú y yo le hemos conocido también, y su Espíritu Santo nos acompaña. No importa la etapa de la vida en la que le has conocido. Si has caminado toda una vida con Él o le conoces en tu vejez, cuando ya has vivido una vida completamente separado de Él, créeme que Él nunca ha querido estar separado de ti. Si la aceptas, Él está dispuesto a favorecerte con su gracia, al igual que aquellos primeros en conocerle, siendo tú el postrero. Dios no va a trabajar con tu posición, va a trabajar con tu fe, con tu disposición para servir, con tu amor al prójimo, con lo que estés dispuesto a dar. ¿Qué estás dispuesto a dar? Aquí no aplican los beneficios de yo lo vi primero. Aquí aplica la gracia y el amor de un Dios que te ha visto a ti y te ha preparado morada para darte acceso en el lugar que Él tiene reservado para ti en su reino, desde el día en que le has dicho sí, acepto. Yo espero que el repaso de esta palabra, de esta parábola, te haga reflexionar en que tú tienes la oportunidad de decirle que sí a nuestro Señor Jesucristo hoy, de aceptarle,
de no creer que por tener mucho tiempo en el Evangelio, mucho tiempo en su palabra, mereces una posición especial. Él es el que determina qué posición vas a tener tú. Muchos durante las épocas de Jesús buscaban tener una posición especial y ocupar un lugar especial cerca de él. Cuando tú vayas a tu reino, Señor, haz que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda, escuchó Jesús en algún momento. Y él dijo, no me corresponde a mí asignar esos lugares, eso solamente el Padre lo sabe. Lo que sí sé es que si tú estás dispuesto a entregarle tu corazón, tu servicio, tus habilidades, dones y talentos a nuestro Dios, Él te va a recompensar, Él te ha recompensado ya, enviándote a su Espíritu Santo, acompañándote en cada instante de tu vida. Ten la seguridad de que cuando tus ojos se cierren en este mundo, los vas a abrir en la presencia del Padre cuando te le has dicho, sí, acepto. Y la recompensa va a ser una sorpresa. Tú la vas a tener allá. Solo te digo, el reino de los cielos no te está esperando. El reino de los cielos ya está contigo desde que nuestro Señor Jesucristo llegó a tu vida y tú le dijiste, sí, acepto. Espero que así sea, que le hayas aceptado ya. Dios te bendice.